porción, los versos 15 y 16. En ellos vamos a ver una continuación de la idea que ya Pablo traía en los versos anteriores, sobre ese proseguir, sobre ese seguir hacia adelante, prosigo, me extiendo, sigo hacia adelante. Y dice los versos 15 y 16 de Filipenses 3, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El verso 15, que leíamos a continuación hace un momento, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Algunos creen aquí que en esta parte Pablo se dirige a un grupo hipotético, si podríamos llamarlo así, de los perfectos. Como si él estuviese hablando en cierta manera con sarcasmo, haciéndole un llamado a este grupo particular, a que tengan un mismo sentir con él y con los demás de la iglesia. Tal vez eso podría pensarse de cómo se traduce, por ejemplo, en la nueva versión internacional, Filipenses 3:15. En la nueva versión internacional dice, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Continúa el verso. Y una de las razones para pensar de que posiblemente Pablo esté hablando de esa manera es que, de lo contrario, parecería que Pablo se estaría contradiciendo. Porque si usted recuerda la vez anterior, el mensaje pasado, Pablo estaba diciendo que él que no lo había alcanzado y que él no era perfecto. Así que si Pablo no habla con sarcasmo, entonces Pablo estaría llamándose a sí mismo perfecto, cuando hace unos versos anteriores, tan solo unos versos atrás, el verso 12, él había dicho, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, no obstante, el contexto del verso no parece reflejar que él se refiera a otro, sino que en efecto él está hablando de sí mismo. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿entonces no se está Pablo contradiciendo? Para contestar esto hay que comenzar recordando que la palabra telos, de donde viene el adjetivo perfecto, teleios, el adjetivo perfecto, significa fin y sugería tanto lo que es último, final o completo, pero también podía sugerir aquello que estaba cumpliendo su función o su propósito, o en otras palabras, aquello que estaba maduro o totalmente crecido. Es decir, que en ese caso entonces deberíamos afirmar y ver y pensar que el uso de perfección en el verso 12, donde Pablo hace la negación, es relacionado con el término, con el sentido de lo final y lo completo, en lo cual dice, yo no he llegado al final y no soy completo. Sin embargo, en el verso 15, el uso de perfección está relacionado más bien al término de madurez o de crecimiento. Y así lo reflejan, por ejemplo, cuando lo vemos en otras versiones, como la versión traducción lenguaje actual, dice, todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. O la versión nueva traducción viviente que dice, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Así que Pablo está resumiendo su idea final, llamando a todos los que estaban allí, cabalmente instruidos, aquellos maduros en la fe, aquellos que habían avanzado por la fe más allá de la etapa del nuevo nacimiento, estaba llamándolos a todos a tener un mismo sentir. Sentir lo mismo en cuanto a qué. En cuanto a lo que él ya había expresado tocante a proseguir, a seguir hacia adelante, a la meta. A tener ese deseo, como mencionábamos anteriormente, si es que se podía decir así, esa insatisfacción santificada, sentir lo mismo en ese sentido. Porque una de las señales precisamente de la madurez espiritual es ese deseo de marchar hacia adelante con Jesucristo. Así que Pablo invita a los filipenses a que como señal de su madurez compartan esa santa inquietud, esa insatisfacción santificada de la cual él mismo era un vivo ejemplo.
Un mismo sentir, dice Pablo. Ahora Pablo desea ver a los filipenses unidos en ese nivel de vida espiritual, teniendo un mismo sentir. Yo sé que usted sabe, porque yo lo sé también, y todos lo sabemos. Pero creyentes no siempre estamos de acuerdo en todo. Diferimos de cuántas cosas, de tantas cosas, de cuántas maneras. Desde la pintura de la iglesia, los días de culto, el horario para empezar y el horario para terminar. Desde eso hasta la manera en que se debe expresar el amor cristiano en diferentes situaciones. O diferimos también en cuanto al estilo de gobierno eclesial, si debe ser congregacional o si debe ser jerárquico. Los tipos de adoración, la continuidad de los milagros y los prodigios, si existen o si no existen, si era para la época de los apóstoles o es para ahora todavía, si continúan. Diferimos en muchas cosas. Pero a pesar de eso, Pablo confía en algo. Y él confía en que cuando los creyentes se unen, buscando de forma sincera y de forma honesta la dirección de Dios, el Señor va a responder. Y dentro de nuestra confusión y diferencia, Él nos va a ayudar a mostrarnos cómo debemos actuar y cómo debemos caminar. Pero para eso, para que eso ocurra, el creyente tiene que estar en esa búsqueda sincera, en esa búsqueda honesta, y tiene que estar abierto a que Dios le continúe enseñando. Tiene que estar dispuesto a aprender. Por eso Pablo menciona y le dice, si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver también esto. Lo dice en Filipenses 3:15, la nueva versión internacional. O la traducción lengua actual dice, si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Pero el creyente tiene que estar abierto a dejar que Dios le deje ver entonces con claridad. La nueva traducción viviente dice, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Como dice la Reina Valera, Dios se lo revelará. Si el creyente tiene esa disposición a dejarse enseñar y a dejarse guiar por Dios. Y continúa el apóstol diciendo en el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero en aquello a que hemos llegado, hay algunos puntos sobre los cuales todos estamos de acuerdo, amado. Hay unos puntos que son básicos y que son fundamentales para la iglesia. Dios como creador, eso no es discutible. Dios es el creador. Un Dios trino, creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Y son Dios. Creemos en Jesús, el Hijo de Dios, en la encarnación, en su nacimiento virginal, en su muerte expiatoria, en su resurrección corpórea. Son bases fundamentales de la fe que nos unen a todos por igual. Creemos en su segunda venida. Y eso por mencionar algunas de las cosas. Eso es terreno firme, donde tenemos que mantener nuestros corazones unidos. Hay algunas personas que siempre están buscando diferencias. Parece que su lema es, donde quiera que estemos de acuerdo, separémonos uno del otro. Sin embargo, en la universidad, en el grupo cristiano creyente de la universidad, la Confra, Jóvenes Cristianos del Parque, en el caso de Mayagüez, decíamos, igual también en la Confra en Bayamón. De hecho, sé que ellos lo están citando de alguien, ahora no recuerdo de quién es que lo citaba, pero ellos decían y comprendían que eran más las cosas que nos unían que las que nos separan, porque hay cosas que nos unen. Así que Pablo, por el contrario de lo que tal vez algunos puedan pensar cuando tratan de buscar en todo algún desacuerdo para separarse, Pablo por el contrario está llamando a la unidad, está haciendo un llamado a la unidad y dice a que sigamos una misma regla, porque no es suficiente con correr con esmero, no es suficiente con querer ir hacia adelante, con proseguir, no es suficiente querer ganar la carrera. El que quiere ganar la carrera tiene que obedecer y correr según las reglas de la carrera.
En los juegos griegos, los jueces dicen que eran bien estrictos en cuanto a eso. Cualquier infracción de las reglas descalificaba al atleta. Y no lo tenía aquí en el escrito, pero viene a mi mente, y muchos de ustedes fueron testigos de eso. Hace poco tiempo atrás, si no me equivoco, fue en unas olimpiadas, era una competencia de atletismo, el nuestro curso, en uno de los momentos que mejor preparado estaba, cuando era de los más favoritos, teníamos una expectativa grandísima. Hace poco de eso habían cambiado la regla, porque antes había falsa salida, no me acuerdo si era hasta 2 o hasta 3, no me acuerdo si era 2, pero había falsa salida, que si había una falsa salida tenía otra oportunidad, pero en ese momento específico habían cambiado la regla. Ya no hay falsa salida, la primera, descalificado. Me da esta cosita en el corazón, porque era de los nuestros y era un momento con tanta expectativa. No sé cuántos estaban viendo esa carrera, y en ese mismo deseo de ganar, de correr por milésimas, una falsa salida salió antes y quedó ¿qué? Descalificado, porque las reglas son las reglas. Igual que ese ejemplo, tenemos a Jim Thorpe, uno de los atletas más grandes que jamás haya salido de los Estados Unidos, quien en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en el 1912 ganó el pentatlón, ganó el decatlón y fue sin duda el héroe de los Juegos. Pero al año siguiente los oficiales hallaron que Thorpe había jugado béisbol como semiprofesional y así se había descalificado como amateur. Eso significó que tuvo que devolver todas sus medallas de oro y devolver su trofeo, y que sus marcas olímpicas fueron borradas de los archivos. Fue un precio alto el que tuvo que pagar por quebrantar las reglas. Y yo sé que de ese tipo tenemos muchos otros ejemplos más contemporáneos. Si no me equivoco, pero está Marion Jones, y también Ben Johnson, creo que también fue otro, que también tuvieron problemas porque hicieron cosas que iban en contra de las reglas y fueron descalificados y tuvieron que devolver los premios. Y aquí Pablo, amado, nos está enfatizando que nosotros como creyentes debemos recordar las reglas espirituales que se hallan en la palabra de Dios. Porque esta carrera hay que correrla, sí, proseguir hacia adelante, ir a alcanzar la meta, pero hay que correrla conforme a las reglas, conforme a la palabra. Y de hecho Pablo habla mucho sobre eso, y él se refiere a eso en 1 Corintios 9, 24 y 25. Él le dice a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Y qué le dice después? Corred de tal manera que lo obtengáis. El verso 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y cualquier atleta serio sabe que para prepararse bien para una carrera, para una competencia, tiene que practicar el autocontrol, tiene que practicar la disciplina, tiene que ser rígido durante el tiempo del entrenamiento. Si no cumple con el entrenamiento, si no cumple con la disciplina, si infringe las reglas del juego, sabe que será descalificado. También Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:5: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Así que en su llamado a la unidad, Pablo no está pasando por alto la verdad del Evangelio. Todo lo contrario. Es en esa verdad que nos fundamentamos. Es esa verdad la que nos da la unidad. Esa verdad, esa realidad de la salvación en Cristo, que nos hace hijos y coherederos juntamente con Cristo, nos lleva a mirar a Dios para ver cómo estamos resolviendo nuestros desacuerdos, cómo estamos lidiando el uno con el otro, cómo estamos trabajando los unos con los otros. Mirar a Dios, entonces, es lo que hacemos para saber cuál es el curso de acción correcto, para ajustarnos nosotros al patrón de Dios, para continuar hacia adelante y no volvernos hacia atrás. Pablo continúa diciendo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Ahora Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo a seguir. Y tal vez para algunos eso podría sonar jactancioso. Está presentando como ejemplo, que humildad la de Pablo. Y estamos hablando de humildad en la escuela bíblica. Mira el ejemplo de Pablo. Síganme, imítenme, decía Pablo. Sin embargo, cuando Pablo dice eso, hay que recordar que ya Pablo había establecido anteriormente cuál era su ambición. La ambición en su vida era de buscar la semejanza con Cristo. Y es en ese sentido, en ese deseo que Pablo quiere ser imitado. Él deseaba que lo imitaran, porque él deseaba que otros alcanzaran lo que él había logrado con Cristo. Él deseaba que otros gozaran la vida cristiana como él estaba experimentando, como él lo estaba haciendo, que otros conocieran a Cristo como él lo había conocido. Él quería compartir lo que había recibido y deseaba que vivieran como él, conforme a lo que él les había enseñado. Por otro lado, cuando Pablo insta a los filipenses a imitarlo a él, si vemos el verso nos damos cuenta que él no estaba pensando solamente en sí mismo. Pablo dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que Pablo incluye también a otros creyentes que junto a él han sido ejemplos, han dado testimonio de ser fieles y han dado testimonio a los fieles. Pablo considera a otros hermanos dignos de ser imitados también. Y eso es importante porque el ejemplo de un cristiano es de mucho valor y es impactante. Pero el ejemplo de varios cristianos, de varios creyentes, se unen y dan mayor fuerza, ejercen mayor influencia sobre aquel que está viendo. Y creo que es el punto importante para el día de hoy, amado. Los ejemplos. Tanto Pablo como los filipenses se dieron cuenta de que ellos necesitaban buenos ejemplos para seguir. Lo que nos debe llevar a reflexionar sobre dos cosas. Primero, que nosotros también hacemos bien si nos preguntamos qué clase de ejemplos estamos siguiendo. Lo primero que debemos preguntarnos es eso, ¿qué ejemplos estamos siguiendo? Si ellos tuvieron que darse cuenta y se dieron cuenta que necesitaban buenos ejemplos, nosotros también necesitamos buenos ejemplos. Hacemos bien en buscar ejemplos a seguir. Y de hecho esos ejemplos deben ser cuidadosamente escogidos. En 1 Corintios 11:1 Pablo le dice a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en esas palabras Pablo está estableciendo la regla a seguir, está dando el detalle importante, el checkmark que cada uno de nosotros debemos de hacer. Los ejemplos que seguimos son un reflejo verdadero de Cristo Jesús. Porque ese es el punto importante. Pablo puede decir ser imitador de mí mientras él está imitando a Cristo. Los ejemplos que seguimos son un reflejo verdadero de Cristo Jesús. En esta época, donde están tan de moda los influencers, gente influyente, que son literalmente ejemplos a seguir para muchas personas, sobre todo nuestros jóvenes, aunque no lo limitemos solo a los jóvenes. Pero en esta época que hay tantos influencers, y que eso está tan de moda, debemos pensar qué influencia estamos recibiendo para nuestras vidas. ¿De qué nos estamos dejando influenciar? Aquello o aquellos que influyen en nuestra vida nos llevan a ser más como Cristo o nos apartan de ser como Él. Eso es lo primero que debemos de pensar y que debemos reflexionar para cada uno de nosotros. ¿Qué clase de ejemplo seguimos? Pero hay un segundo punto que también debemos de pensar, igualmente importante, y es ¿qué clase de ejemplo nosotros damos a otros? ¿Qué tipo de influencia ejercemos nosotros sobre otras personas? Porque les guste o no, y yo admito que no me gusta, todos aquí de alguna manera, en un grado mayor o menor,
somos influencers. Tal vez usted no graba en YouTube, pero tiene un hijo, tiene un nieto, una nieta que mire, le está mirando. Un vecino, un compañero de trabajo, alguien con quien usted comparte en la calle, en la comunidad, que mire, nos están mirando. Y todo creyente, amado, es motivo de observación. ¿Qué tipo de influencia ejercemos nosotros sobre otras personas? Nos guste o no, queramos o no, siempre hay alguien mirando. Siempre hay alguien que está cerca, buscando un ejemplo positivo que seguir. Y esto debe hacernos pensar, debe hacernos caminar con temor y con temblor. Y hago un paréntesis antes de seguir aquí. Yo doy gracias a Dios por los ministros de esta iglesia. Lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo, pero doy gracias a Dios por los ministros de esa iglesia, por su ejemplo y por su modelo para los que hemos seguido detrás. Yo de verdad, y no sé si peco de orgullo en esto, pero yo me siento orgulloso de poder ver a mis líderes, a los ministros aún retirados, que fueron los que estuvieron al frente, y poder seguir su ejemplo. Y doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Y Dios nos ayude a poder seguir ese ejemplo. Pero también doy gracias a Dios porque dentro de ese liderato también encontramos algo que es bien difícil encontrar hoy en día. Y es ejemplos de matrimonios fieles. ¿No sabe cuántas personas, sobre todo para el tiempo de que nos íbamos a casar, y ya vamos a 10 años de casado, pero no sabe cuántas personas seculares del mundo con quienes hablábamos y se hablaba sobre el matrimonio? Su idea del matrimonio era como que, bueno, la idea del mundo, de que estamos ahora y tan pronto haya un primer problema, se acabó. Y la cuestión es que en el buscar a su alrededor no encontraban a quién mirar, a quién seguir, a quién ver que pudiese modelar algo diferente. Así que mi esposa y yo, Liliana y yo, intencionalmente empezamos a hacer una lista y a mirar, y gracias a Dios, porque dentro de nuestros contextos y del contexto de la iglesia, no perfectos, porque ninguno es perfecto, pero encontramos muchos matrimonios fieles que nosotros podemos decir, míralo a él, míralo a ella, sigue su ejemplo. Y gracias a Dios que tenemos en ese sentido una nube de testigos que nos están mirando y que nos están diciendo en ese contexto, sigue hacia adelante, corriendo la carrera. Y eso es parte de que nos están mirando. Cierro ese paréntesis y sigo con la idea que estaba mencionando, que eso de que alguien está buscando un ejemplo a seguir es algo que debe hacernos pensar, debe hacernos caminar con temor y temblor, como diríamos en otras palabras. Debe crear en nosotros la conciencia de que podemos ser peldaños para que otros suban, o podemos ser una piedra de tropiezo para que otros tropiecen, se debiliten y caigan, según lo que nosotros modelamos. Eso significa, amado, que lo que tú y yo hacemos importa, porque puede servir para que alguien se acerque más a Dios, o para que alguien se aleje de Dios. Siempre recuerdo la anécdota que dicen de Mahatma Gandhi, si no me equivoco, si no estoy confundiendo los nombres, obispo, me corriges de acaso, de que él decía que él creía en Jesús, pero no creía en los cristianos, porque un día entró a una iglesia y era muy diferente el mensaje que se predicaba al testimonio que se daba. Lo que hacemos importa. Y Pablo le decía a los romanos, en Romanos 14:21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y él le dice eso en ese contexto para recordarles precisamente cómo lo que ellos hacían podía ser de bendición o de tropiezo para otros, y que lo que tenía que estar en la mente de ellos es no ser tropiezo para otros, sino ser de bendición, ser un peldaño para que otros suban y se acerquen a Dios.
Y así debemos ser nosotros cuidadosos con nuestro diario vivir. Porque nunca sabemos cuántos están siguiendo nuestras huellas. Cuántos están deseando seguir y llegar a donde nosotros vamos. Y yo sé que usted sabe para dónde usted va. Siga corriendo para donde usted va, porque yo sé que usted va bien, va corriendo bien, pero esté consciente que hay otros que quieren ir a donde usted va y están siguiendo sus pisadas, están siguiendo sus pasos, están siguiendo las decisiones que usted tomó como familia, como padre del hogar, de darle la prioridad a Dios. Están mirando, están siguiendo nuestros pasos. ¿Te han preguntado alguna vez a aquellos que te miran a dónde les estás conduciendo? ¿Habías considerado que tu vida está en la mira de otros que desean ser como tú? Piensa por un momento. Perdóname, pero a mí me da risa. Pero piensa por un momento. Si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, ¿qué clase de iglesia tendríamos? Yo estoy pensando en mí. Así que no estoy pensando en nadie. Pero si todos los miembros de la iglesia fueran como yo, ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos ejemplos de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como aconsejó Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Él dice: ninguna tenga en poca tu juventud, sino los ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y me gusta ese verso que se lo dice a Timoteo, a un joven, porque es que uno puede ser ejemplo desde joven. No hay que esperar a tener canas para ser ejemplo. Que puede seguir a Cristo y ser ejemplo desde la juventud. Que nuestro ejemplo, amado, dirija a la gente a Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante para Pablo? ¿Por qué está Pablo tan preocupado con el asunto de que haya buenos ejemplos? Contesta en el próximo verso. Y vamos a ver que en el próximo verso él nos dice, básicamente, que su preocupación viene porque de la misma manera que hay buenos ejemplos, también hay malos ejemplos. Y así como Pablo aconseja seguir el ejemplo de hermanos maduros, así también le exhorta a la iglesia, le exhorta a los filipenses y les advierte a que se guarden de los malos ejemplos. El verso 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos. Estas palabras son fuertes, ¿saben? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La descripción de Pablo es categórica y es significativa. Son enemigos de la cruz de Cristo. Ese mismo verso en la nueva versión internacional dice: muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. La traducción del lenguaje actual dice: hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso es lo que quiere decir. La nueva traducción viviente dice: muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y aunque no podemos decir que fueran la mayoría en la iglesia, Pablo nos deja saber algo. Nos deja saber que no se trataba de uno o dos, eran muchos. Así como él dice, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Lo que nos hace pensar entonces que ese grupo de personas podía tener cierta influencia, cierto peso sobre la iglesia. Y por eso es la preocupación de Pablo, por eso su pensar, su preocupación. Y la preocupación de Pablo es tal que mire cómo él lo expresa. Él dice que él lo está diciendo otra vez, lo está haciendo saber y lo dice entre lágrimas. Estamos hablando de la carta del gozo y Pablo aquí les está expresando y le está diciendo: esto yo se los he dicho ya y se lo digo nuevamente y se lo digo llorando. Aún ahora lo digo llorando, dice Pablo.
Amado, Pablo había sido perseguidor de la iglesia, como mencionamos anteriormente. Y el hecho de que en ese tiempo, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, Cristo mismo se le revelase directamente a él como su amante salvador, era algo que él no podía olvidar. Era algo que hacía que su corazón rebosara de eterna gratitud hacia su Salvador. Por eso ahora al encontrar personas dentro de la iglesia, personas que actúan, que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, eso para él es de sumo dolor y preocupación, al punto que se lo dice a ellos llorando, con llanto en sus ojos. Ahora, antes de continuar aquí hay que definir qué es la cruz de Cristo. Porque Pablo aquí no se refiere literalmente a la cruz de madera, ni a nada hecho en forma de cruz. Es decir, él no se está refiriendo al objeto en sí mismo. Al referirse a la cruz, Pablo está hablando de una doctrina central del Evangelio. Una doctrina que es central, que es el centro de su fe. Que es la doctrina de la expiación. Pablo lo que está queriendo decir es que el Hijo de Dios murió realmente y literalmente clavado en un madero como malhechor, que fue contado con los transgresores y que por voluntad propia tomó sobre sí el pecado de la humanidad y encontrándose con ese pecado sobre él, nos expió a través de su muerte. Y expiar es borrar la culpa, limpiar, purificar por medio de algún sacrificio. Y él a través de su sacrificio tomó nuestro pecado sobre él y nos expió, nos limpió, borró nuestra culpa. Y eso es básico, central en el mensaje del Evangelio. A eso se refiere Cristo y la Escritura y Pablo cuando habla de la cruz. Por eso Pablo decía que él no se gloriaba en los hombres, ni en la religión, ni en sus propias obras. Él se gloriaba solamente en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí, y yo al mundo. Así que los enemigos de la cruz son enemigos de la obra expiatoria, redentora del Señor Jesucristo. Son enemigos de la obra de Dios Padre en la cruz a través de Cristo. Porque es Dios, según nos dice 2 Corintios 5:19, que es Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, tienen un tipo de conducta, tienen un mensaje que atenta contra el mensaje de la cruz, contra uno de los elementos centrales del Evangelio. Y Pablo es claro al decir que su fin, el fin de aquellos que esto hacen, es un fin de perdición. Verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Y la palabra perdición aquí encierra la idea de desperdicio. Es decir, que el que lleva esa vida, lleva una vida desperdiciada y sabe que tendrá una eternidad de perdición. En contraste, como veremos más adelante, eso es parte de otro mensaje, pero en contraste con lo que pasa con el verdadero Hijo de Dios, aquel que tiene su ciudadanía en los cielos y tiene un futuro brillante en Cristo. Eso es parte del próximo mensaje. Ahora, finalizando ya, Pablo da 3 descripciones que caracterizan a estos enemigos de la cruz. Una de ellas es, él dice que su Dios es el vientre. Y yo sé que el vientre de muchos de ustedes hasta ahora está manifestándose, pero que no sea su Dios en este momento. Aguántelo ahí, un poquito más. El término que utiliza aquí el apóstol Pablo como vientre representa todos los deseos, todos los apetitos de la naturaleza pecadora, la avaricia, la glotonería, la borrachera, la inmoralidad sexual, cualquier otra cosa que satisfaga las exigencias de la naturaleza pecadora. Es decir, los que tienen el vientre como Dios de su vida son personas que sirven, que viven sirviendo sus propios deseos. Lo único que les importa es la satisfacción de sus propios deseos, el placer. Por lo tanto, son personas que cuando ejercen una situación, una decisión, no toman en cuenta lo que es justo o lo que es injusto, sino lo que sienten o lo que quieren. Si lo siento y lo quiero, pues lo hago.
independientemente si afecta o no afecta, si es justo, si no es justo, si es bueno o si no es bueno. Simplemente, si lo siento, lo hago. Si lo quiero, lo hago. Hacen todo lo que sus sentidos les dictan. Podríamos decir que son glotones, borrachos, lujuriosos, codiciosos. Viven la vida guiados completamente por la búsqueda del placer. Su mente y sus corazones son esclavos de sus apetitos. Como mencioné anteriormente, no importando si es justo o injusto, si hace bien o hace mal, o si tendrá consecuencias adversas en un futuro. Su grito de batalla podría decir: comamos y bebamos, sin importar el precio de las consecuencias futuras. No sé si al escuchar eso, usted puede tal vez identificar a la sociedad en que vivimos, porque eso describe muy bien a la sociedad que nos rodea. ¿Y sabe qué? Eso está mal, está muy mal. Pero lo triste de esto aquí es que Pablo está hablando de la iglesia, no está hablando de la sociedad afuera, está hablando de la iglesia. De gente dentro de la iglesia que tiene esas mismas características. Tal vez no se emborracha, pero cambia el alcohol por la adulación, por el reconocimiento, o por el poder, o por la fama, y vive de la misma manera, buscando la satisfacción personal. Y ante eso, debemos recordar la enseñanza del Maestro cuando dijo, en Lucas 21:34, mirad bien por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amado, vivir tratando de satisfacer los deseos de la carne es un intento fallido desde antes de empezar, porque la carne es algo que jamás se puede satisfacer plenamente, siempre quiere más. Nosotros los creyentes no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, nosotros vivimos para satisfacer, para vivir, para servirle a Él. Y en Él, en Cristo, encontramos la plenitud que nuestra alma necesita. Pablo continúa diciendo que su gloria es su vergüenza. Thomas Manton, comentarista, dice, y cito: el hombre caído no es otra cosa que un ser invertido. Su amor está puesto en lo que debería odiar y su odio en lo que debería ser objeto de su amor. Su gloria donde debería estar su vergüenza y su vergüenza donde su gloria. Cuando el ser humano, cuando el hombre considera la satisfacción de sus deseos carnales como lo más importante de su vida, lo que hace es que convierte sus deseos en un dios, en un ídolo. Y cuando eso pasa, lejos de avergonzarse del tipo de vida que lleva, lo que hace es que se jacta de ella. Y de hecho puede llegar hasta el extremo de afirmar que ese tipo de vida es consistente con su confesión cristiana. Y lamentablemente hoy encontramos muchas personas que se autodenominan cristianos y abierta y jactanciosamente están a favor de pecados como el adulterio, la homosexualidad y el aborto provocado. Algunas de esas personas proclaman altivamente que la moralidad no tiene ninguna importancia. Lo hacen como si eso fuese una marca de superioridad intelectual y de libertad espiritual, menospreciando entonces a los que no creen como ellos. Y lo que debería causarles vergüenza, entonces se cambia y despierta su satisfacción y su vanagloria. Y eso, yo sé que lo vemos también en la sociedad. Personas que se glorían de su vida sensual desordenada, de su infidelidad matrimonial, de su falta de honradez, de su inmoralidad, de su vocabulario obsceno, de sus malas acciones, y se gozan en narrar sus fechorías, le cuentan a los del trabajo, mira lo que hice. Tenemos acá puertorriqueños en la chilla que te cuenta el sitio. Y se jactan de. Se gozan en narrar sus fechorías y, como dice 2 Pedro 2:13, se recrean en sus errores. Aquello que debería humillarles les hace sentir soberbia y superioridad sobre los demás. Ahora, nuevamente, eso está mal, está bien mal verlo en la sociedad, pero peor aún es verlo dentro de la iglesia.
Pablo termina diciendo que solo piensan en lo terrenal. Lo último que Pablo compara entonces es la perspectiva. Los enemigos de la cruz tienen la vista puesta en las cosas terrenales. La perspectiva de vida de ellos está puesta en las cosas terrenales. Algo que es completamente de esperar en personas de cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios son sus propios deseos. Alguien que está viviendo para sus propios deseos es completamente de esperar que su vista entonces esté puesta en lo terrenal. Los enemigos de la cruz aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Y se olvidan del consejo de Juan, que nos dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se olvidan también de las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses cuando le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Termino con esto. Las ideas que gobiernan nuestra cultura, ideas como el hedonismo, el materialismo, el consumismo, explican muy bien por qué el mensaje de la cruz es tan difícil de aceptar para muchos hoy. Muchos aún dentro de la iglesia prefieren una teología de la prosperidad o una hipergracia, una libertad, un libertinaje completo donde no haya leyes ni mandamientos que seguir, o simplemente siguen el naturalismo con tal de dar rienda suelta a sus deseos y no tener que rendir cuenta a Dios. Pero amado, ningún hombre, ninguna mujer que es amigo de la cruz de Cristo va a dar lugar a sus pasiones o va a vivir para complacer sus apetitos carnales. Uno de los comentaristas decía, y cito, ningún hombre que sepa que Cristo lo ha comprado con su sangre buscará honor para sí mismo. No puede. No se atreve a vivir para sí mismo. Ya sea en la acumulación de riqueza, la obtención de la fama o disfrutando del placer. Su principal pensamiento es, para Jesucristo, todas las cosas en Él, para Él, a Él, viendo que nos ha redimido con su preciosa sangre. Así es la vida de los amigos de la cruz. Los amigos de la cruz no amamos al mundo. Ciertamente para nosotros el mundo nos es crucificado y nosotros somos crucificados al mundo y nos gloriamos en la cruz de Cristo. Repito las palabras del apóstol en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, que somos tú y yo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 6:14 continúa diciendo, pero lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. En eso, amado, en eso es que debemos ser ejemplos. En eso es que debemos ser ejemplos. En una vida cruciforme, crucificados al mundo y el mundo crucificado a nosotros. Eso es lo que deben ver nuestros chiquitos. Eso es lo que debe ver tu esposo, tu esposa, tus amigos en el trabajo, tus amigos en la comunidad. Es el ejemplo que deben ver en la dirección en que los debemos guiar. Padre, te adoramos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias por tu misericordia. Oh, empieza conmigo, Dios. Empieza conmigo. Yo quiero ser ejemplo, Dios. Oh, crucifícame al mundo, Dios. Tú conoces
lo más profundo de mi mente, de mi corazón, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestros pensamientos. Nosotros queremos vivir día a día, momento a momento, como amigos de la cruz de Cristo, honrando el sacrificio que hiciste en la cruz, la obra de la cruz, en agradecimiento total y en entrega total por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a morir al yo, a morir a nosotros mismos y dejar que tú vivas en nosotros, para ser ejemplos, para que al igual que Pablo podamos decirle a nuestros hijos, a nuestros familiares: imítame a mí, mírame a mí, sígueme a mí. Que podamos ser los maduros en la fe, que podamos decirle a otros: sígueme porque estoy siguiendo a Cristo, mírame porque estoy mirando a Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a poder anhelar con sinceridad y con honestidad que otros nos sigan, porque estamos tan seguros de lo que tú estás haciendo en nosotros, y de que no somos nosotros, sino que tu Espíritu obrando en nosotros, que sabemos que si nos siguen, lo que van a hacer es seguirte a ti. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, en el nombre de Jesús.